Hermanos, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10, en el verso 1 en adelante, dice que había un hombre llamado Cornelio, piadoso, temeroso de Dios, y que daba muchas limosnas al pueblo. Tenía muchas cualidades este hombre. Pareciera que él hubiera sido cristiano, pero no era cristiano. Fíjese las cualidades que tenía este hombre. Era piadoso, temeroso de Dios, daba muchas limosnas al pueblo y oraba constantemente. Fíjense que pareciera que él era cristiano, pero le hacía falta algo. ¿Qué le hacía falta? Le hacía falta oír palabra de Dios, escuchar palabra de Dios. Así que si nosotros como seres humanos estamos pensando que con hacer obras, con darle de comer al hambriento, como les dijo Jesús a sus discípulos, con vestir al desnudo, con albergar el errante en casa y no esconderte de tu hermano, aún así hace falta algo. Y ahora en este video vamos a ver las cualidades que tenía Cornelio. Así que si nosotros estamos pensando de que con todo lo que hacemos, creemos con todas las cosas buenas que hacemos, en estos días de crisis ahorita, la gente está ayudando al más necesitado, con comida, con víveres y con toda cosa que sea de alimentación para la familia, porque muchos se han quedado sin trabajo. Pero aún con todo eso, está bien, todas las obras Dios las ve. Dios ve todo lo que está haciendo el ser humano, ayudando a las demás personas. Pero así también Dios ve que le hace falta algo a la persona. Y es oír palabra de Dios. Porque Cornelio era piadoso, primer cualidad. La segunda cualidad era temeroso de Dios. La tercera cualidad, daba muchas limosnas al pueblo. Y la cuarta cualidad, oraba a Dios continuamente. Y es allí la clave. La oración es clave para que Dios vea lo que tú estás haciendo. Para que Dios te vea lo que estás haciendo. Pareciera que con lo que hemos leído y lo que hemos visto, pareciera de que Cornelio fuera un cristiano, una persona cristiana, pero no lo era. Pero fíjese cómo Dios dice su palabra, que cuando dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y fíjense, son dos cosas. Pedro subía
a la hora novena la oración. Y Cornelio también hacía oración a la hora novena. Estaban en un mismo sentir, pero ni siquiera se conocían. Hoy en día, nosotros podemos estar orando acá. Con esto de la cuarentena podemos estar orando cada quien en su casa. Pero si estamos orando y estamos de acuerdo por lo mismo, Dios se mueve a hacer lo que el pueblo está pidiéndole. Entonces vemos a Cornelio, que cualquiera pudo haber dicho que era cristiano. Pero yo sé, en el nombre de Dios y en el amor de Dios, no se vayan a sentir mal los que decimos ser cristianos. Pero vemos cristianos que ni siquiera tenemos las cualidades que tenía Cornelio, que era un inconverso, que era alguien que no conocía ni siquiera a Dios. Fíjese, que no conocía ni siquiera a Dios. ¿Por qué no lo conocía? Porque el ángel le dijo que mandara a 2 hombres a traer a Pedro en la casa de Simón el curtidor, para que le hablara y le dijera lo que tenía que hacer. No conocía a Dios, Cornelio. Pero más sin embargo era piadoso, temeroso de Dios y daba limosnas al pueblo. Y lo más principal, oraba constantemente. Y es ahí donde está la clave. En la oración está la clave, hermano. Nosotros no tenemos que dejar de orar. Desayuno, almuerzo y cena. 3 veces nosotros alimentamos al cuerpo. Alimentemos al espíritu también 3 veces. Pero vemos uno que no lo hacemos. Ahora, ¿qué le faltaba a Cornelio? Le faltaba oír palabra de Dios, palabra de lo alto. Para ser lleno del Espíritu Santo, sabemos lo que ocurrió ese día en la casa de Cornelio. Todos fueron llenos porque Cornelio había reunido a todos sus familiares y amigos y allegados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto nos queda claro que la fe sin obras es muerta. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, en el verso 17. Que la fe sin obras es muerta. Entonces tiene que ir acompañada las 2 cosas. La fe y las obras. Y algo que para las personas que no han aceptado a Jesús, hay muchas personas, hay muchos pastores, ahora en las iglesias no se predica de arrepentimiento, porque vivimos en un lugar afligido, vivimos en un lugar, en un tiempo que estamos en crisis, vivimos en situaciones difíciles. Ahora las personas solo de que vamos a salir adelante y que Dios, primeramente Dios los va a sacar de esto, y es cierto. Pero necesitamos hablarle a la persona, a la que no conoce a Dios, necesitamos predicarle la palabra de Dios y hacerle comprender y entender para que no nos quede excusa de que no le hablamos palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, tú predícales. Si hacen caso o no te hacen caso, al final, un día no tendrán excusa que hubo profeta, hubo predicador en la tierra de ellos. Ahora vemos tanta situación en los hospitales, gente que está muriendo. La gente se puede preguntar por qué no van los predicadores a sanar, pero no podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Esto Dios lo ha enviado para que el pueblo se humille. Pero en vez de humillarse, el pueblo está haciendo cosas desordenadas en las redes sociales. De esto es serio.
Esto del COVID-19 es serio, de esta pandemia, pero la gente lo está haciendo broma, está en sus casas y está haciendo memes y está haciendo situaciones. El propósito de Dios que los haya metido en cuarentena, la palabra cuarentena bíblicamente es de 40, habla de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, orando. Yo espero que el pueblo de Dios esté clamando y orando, porque Dios haga su voluntad, y contra la voluntad de Dios no podemos hacer nada. Así que el ser humano, Dios, el ángel le habla que vaya a traer a Pedro para que le hable palabra de Dios y que sean llenos del Espíritu Santo todos los que están ahí. Así que, persona que me está viendo en este video, necesitamos entregar la vida al Señor Jesús. Necesitamos decirle que Él sea dueño de nuestra mente y nuestro corazón y que podamos entender que sin Él no somos nada. Su palabra dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. No es que vas a confesarte con una persona humana. El mismo texto de Romanos 10:9 también lo encontramos en Lucas 8:13, pero es ahí la confusión. Cuando dice, si me confesare, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero está hablando de que nosotros como cristianos negamos a Jesús. Así como Pedro lo negó. Nosotros lo negamos a veces con nuestros actos, con nuestras cosas en el trabajo, frente a los compañeros de trabajo, frente a los patrones. Negamos que servimos a un Dios vivo. No necesariamente tenemos que decir con nuestra boca, yo no soy cristiano. No, lo hacemos con nuestros hechos. Hacemos cosas que son peores a veces que alguien que no conoce a Dios. Ahí estamos negando a Jesús. Entonces de eso habla Lucas 12:8 al 13 y Mateo 32. Mateo 10, 32, 33. De confesarle delante de los hombres. No es que te vaya a confesar tus pecados con un ser humano igual que tú. No se trata de eso. Y vamos a ver más adelante cuando Pedro llega con Cornelio. Le dice que levántate. Porque dice que Cornelio se quiso postrar en pie. Cornelio se quiso postrar a los pies de Pedro. Y Pedro le dijo, levántate, no lo hagas. No lo hagas porque yo soy un hombre igual que tú. Y era enviado por Dios, era enviado por el ángel. Y aún así le dijo, levántate, no lo hagas porque Cornelio quería adorar a los pies, adorar a Pedro. Se postró a los pies de Pedro y dice que lo adoró. Pedro le dijo, rapidito lo reprendió y le dijo, levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Entonces nosotros como seres humanos no podemos arrodillarlo frente a otro hombre, ni podemos confesar los pecados frente a otro hombre, sino al único. Dice Timoteo
2, en el capítulo 2 de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que si tú, como persona que no has venido a Jesús, como que no has recibido a Jesús en tu corazón, y tienes estas obras, estas cualidades que tenía Cornelio, qué bueno que tienes estas cualidades que tiene Cornelio. Tal vez algunos que decimos ser cristianos no lo tenemos. Qué bueno. Dios está viendo las obras, así como vio las obras de Cornelio. Habían subido hasta el trono, Dios estaba mirando lo que él estaba haciendo. Ahora Él quiere que tú te arrepientas, que le confiesas tus pecados a Él, al único mediador. No es a un hombre terrenal, sino que al único mediador, Jesucristo, hombre. Al único que se hizo hombre y que murió en la cruz del Calvario y que derramó esa sangre preciosa en el Gólgota por todos nuestros pecados, por el mío y por toda la humanidad. Ahora Él quiere que tú le confieses los pecados a Él. Pero que sea solamente en tu intimidad con Él, no con otro ser humano. Y nosotros como cristianos, ahora tenemos que servirle a Dios y ser hacedores de su palabra, como dice Santiago. Hacedores de su palabra. Y no son tan solamente oidores, olvidadizos. Y él hace una comparación con un hombre que ve su rostro natural en un espejo, considera su rostro natural en un espejo, luego se va y olvida cómo era. Así nos compara a nosotros cuando no somos hacedores de sus palabras, solo somos oidores. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.